con el tema de las pasiones fuera de control, relacionándolo con nuestras relaciones interpersonales. En esta mañana vamos a ver las pasiones fuera de control en nuestra vida de oración. En la noche, si Dios quiere, que también me toca predicar, que vamos a concluir el tema, vamos a ver el tema de las pasiones y nuestra relación con Dios. Así que oren por la predicación de su palabra y esperamos de que sea de edificación. Bien, pongámonos de pie para leer los primeros 4 versículos. El pastor Marrero también le manda a decir que el próximo domingo la serie de Samuel continúa, de Primera de Samuel, así que ya ustedes saben. Los que tienen el folletito, vayan leyendo, los que no lo tenemos, vamos a tener que pasar por donde es para que nos dé una ayudita. Bien, Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor aquí: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y esta es nuestra parte de esta mañana: porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Que Dios bendiga su palabra en medio nuestro. Tu pueblo en esta mañana se ha reunido para adorarte y solamente con el propósito de adorarte. Adorarte a través del canto, adorarte a través de la conmemoración o celebración de la Santa Cena, y también para adorarte escuchando y prestando atención a tu voz en esta mañana. Somos débiles y necesitamos tu alimento. Estamos aquí, queremos que tú nos alimentes, queremos que tú nos ayudes, queremos que tú tengas misericordia para con nosotros, y a la vez te agradecemos por tanta misericordia que tú nos has derramado en Cristo Jesús. Te pedimos que nos ayudes a ver con claridad tu palabra, que nos ayudes a ver lo que tú tienes para con nosotros y que nos ayude a poner por obra lo que nosotros escuchamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Bien, en una conversación entre dos individuos se dio el siguiente diálogo. Dice el individuo número 1 lo siguiente: obtener es mejor que tener. Cuando tú obtienes algo, es nuevo y excitante, pero cuando tú tienes algo, lo das por sentado y es aburrido. Le responde la otra persona: pero todo lo que tú obtienes se convierte en algo que tú tienes. Y le responde el individuo número 1: es por eso que tú siempre necesitas obtener cosas nuevas. Despilfarra y desea. Ese es mi lema. Despilfarra y desea. Ese es mi lema. Y yo creo que ese pequeño diálogo registra con precisión cómo la cultura del siglo XXI se ha entregado a la satisfacción de sus deseos. Las personas tienen deseos insaciables y van por la vida buscando la felicidad y no encuentran lo que las cosas le brindan. Las personas tienen deseos, la felicidad se les escapa y de un deseo saltan a otro y de uno a otro y a otro. Y me llega a la mente lo que el libro de Proverbios dice en su capítulo 30, cuando dice que la sanguijuela tiene 2 hijas, las cuales dicen: dame, dame. Esa es nuestra generación. Dame, dame. Yo necesito más, yo necesito impulso, yo necesito anhelo, yo necesito cumplir la satisfacción de lo que hay en mi corazón. Y estudiando nuestra epístola en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 4, nosotros vemos que el tema dominante de Santiago en este capítulo es el tema de los deseos, de las pasiones.
Y Santiago enfoca este tema con el punto de vista o las consecuencias que tiene el vivir con las pasiones fuera de control, o mejor dicho, de vivir con las pasiones controlándonos a nosotros y no nosotros controlando esas pasiones. ¿Y qué ocurre cuando las pasiones nos están controlando a nosotros? Lean conmigo una vez más los versículos 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Las cosas parecen de tal manera que apelar a los deseos de las personas se ha convertido en el motor de la sociedad. Eso es lo que nosotros vemos en la mercadotecnia, la publicidad, el mundo de las ventas. Precisamente todas esas cosas existen para apelar a los deseos insatisfechos de las personas y para también crear deseos nuevos en el corazón de las personas. Se levantan esos deseos para buscar esa satisfacción de los demás. La sociedad, mis hermanos, se mueve de acuerdo a sus deseos. Y yo pregunto en esta mañana, si nosotros tuviéramos la misma oportunidad de recibir la oferta que se le hizo al rey Salomón, ¿qué usted y yo hubiéramos hecho? En Primera de Reyes, capítulo 3, nosotros encontramos este caso donde Dios le dice a Salomón, pide lo que tú quieras. Vayan conmigo allá, Primera de Reyes, capítulo 3. Dios le dice aquí a Salomón en el versículo 5, pide lo que tú quieras. Dice el versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que tú quieras que yo te dé. Espérate, Señor, dame 2 minutos nada más para yo pensarlo bien. Dame 2 minutos. Imagínate todo lo que yo pudiera hacer con todos esos millones. Yo pudiera compartirlo con mi familia, podría ayudar mi familia, incluso podría ayudar mucha gente, y más que nosotros vivimos en un país pobre, y comienza incluso a sentirse dadivoso, pero realmente lo que la gente no ve es ese mar de pasiones que se levanta en el corazón. Eso es lo que la gente no ve. Pero noten ahora en el versículo 6 el proceso de pensamiento de Salomón. Versículo 6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado de esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Noten cuál es el tema que está dominando la mente de Salomón. Y dice en el versículo 8, y tu siervo esté en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede ni contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién puede gobernar este tu pueblo tan grande? Y Dios también nos deja ver parte de la respuesta de él hacia esta oración o a esta petición de Salomón. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Salomón? Salomón, tú no hiciste como otros hubieran hecho. Eso es lo que le está diciendo. No pediste para ti
muchos días. ¿Qué es lo que la gente siempre mayormente pide? Salud, riquezas, la vida de sus enemigos. Pero tú no pediste nada de eso. Y ver la aprobación de Dios, ver el sello de Dios aquí, es la alegría de este hombre. Ahora bien, yo pregunto, ¿qué movió a Salomón a pedir todo eso? ¿Qué movió a Salomón? Las peticiones que nosotros ponemos delante de Dios deben brotar de nuestros deseos. Y Salomón aquí estaba derramando sus deseos. Salomón estaba expresando sus anhelos. Salomón está expresando el anhelo de hacer un buen trabajo y de hacerlo de una manera que glorificara a Dios. Ese era el anhelo de Salomón. O que toda persona que vaya a ocupar puestos de preeminencia y autoridad tenga los mismos deseos y anhelos de este discernimiento espiritual que estaba pidiendo Salomón. Quiera Dios que sea así. Y más ahora que hay elecciones. Aunque ustedes saben que las cosas no siempre salen así. Pero lo que yo quiero enfatizar es que la oración de este hombre brotó del corazón. Del corazón. Nuestras oraciones deben brotar del anhelo de nuestros corazones. Dice alguien, lo que un hombre es en oración delante de Dios, eso es lo que Él es y nada más. Porque nosotros expresamos en los oídos de Dios lo que nadie más está pendiente en ese momento en que nosotros estamos orando. Eso es lo que verdaderamente nosotros somos. Lo que un hombre es en oración, eso él es y nada más. Lo que nos preocupa cuando estamos derramando allí nuestro corazón a Dios, eso es lo que nosotros somos delante de Él. Y yo pregunto, ¿de qué tú hablas con Dios en oración? ¿Cuáles son los temas de conversación que se dan entre tú y Dios? Porque hay algo de nosotros mismos que nosotros expresamos cuando estamos orando. Hay algo de eso. La semana pasada nosotros estuvimos considerando cómo las pasiones afectan nuestras relaciones interpersonales y cómo las pasiones son las responsables de los conflictos que se dan en medio nuestro. Y vimos al mismo tiempo el origen de esos problemas que son las pasiones que Santiago presenta en el versículo 1 y 2. Consideramos este vocabulario que Santiago emplea aquí, donde veíamos los conceptos de pasión, codicia, envidia y deleites. Las pasiones son las que determinan todas nuestras acciones externas. Todo lo que yo hago de manera externa está motivado por un motor interno, que la Biblia llama pasión. Hay una experiencia en nuestro interior que nosotros experimentamos antes de nosotros hacer una acción exterior. Y yo pregunto, ¿estás tú viviendo para tus pasiones? ¿O estás tú sometiendo esas pasiones bajo el señorío de Jesucristo? ¿Cuál de las dos? Las pasiones no son malas en sí mismas, pero pueden convertirse en malas, ya sean por el objeto que persiguen, que sea malo, o por la intensidad con la que persiguen ese objeto, es mala. Y los deseos, hermanos, nos afectan a todos. Afectan a niños y afectan a adultos. Es por eso que acostumbrar a un niño a la complacencia de sus deseos puede ser la causa de sus derrotas cuando él sea adulto, porque no sabrá lidiar con los deseos insatisfechos en su corazón. Nosotros tenemos la tendencia de que nosotros no sabemos decir que no a nuestras pasiones. Nosotros no sabemos decir que no a nuestros deseos. Y todo eso, hermano, comienza desde niño. Desde niño. Desde niño comienza eso. ¿Por qué es que la sociedad está como está? Porque la sociedad solamente está buscando la satisfacción de sus deseos. No importa si es robarme 20 pesos o no importa si es robarme 1 millón. Yo lo que tengo que ver es con lo que tenga que ver con mis deseos. Y si en el camino yo tengo que matar a alguien para yo conseguir eso, pues se va también. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. Otros no cometen ese tipo de homicidios para complacer sus deseos, pero eso no significa de que ellos no se entreguen a la satisfacción de los mismos. Eso no significa eso. Una persona puede manifestar descontrol en las pasiones por la manera en cómo habla. No puede controlar esa pasión de acabar con el otro con su lengua y está viviendo en esa misma manifestación.
Es verdad que quizás él no disparó con el gatillo de una pistola, pero sí disparó con su boca. Y Dios eso lo toma en cuenta. Otro puede ser que no tenga control con sus apetitos carnales, ya sea en la comida o sea en el sexo. No hay freno. Y así mismo nosotros vemos que la sociedad se mueve por ese mar de pasiones diferentes que existe en los corazones. Pero la Biblia nos deja ver que parte de la lucha del creyente es vivir con el cultivo del dominio propio y sometiendo esas pasiones bajo el señorío de Jesucristo. Dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, dice él. Puede ser algo lícito que esté apelando a tu corazón, pero dice Pablo: yo no me dejaré domar de eso. En el momento en que mis pasiones ejercen control sobre mí, queda evidenciado claramente que yo estoy falta de dominio propio, porque no tengo control sobre mis pasiones. Y esas pasiones no solamente producen daños en mí, sino que también lo producen en otros. Lo producen en otros. El dominio de nuestras pasiones es vital, hermanos, para nuestra relación con Dios. Es sumamente vital. Y cuando las pasiones están fuera de control, las consecuencias son serias. Y otra de las consecuencias que Santiago plantea de vivir con las pasiones fuera de control es que esas pasiones afectan nuestra vida de oración. Afectan nuestra vida de oración. No es solamente que las pasiones afectan nuestras relaciones interpersonales, sino que también nuestra vida de oración es afectada. ¿Y cómo se ve afectada mi vida de oración por el descontrol de esas pasiones? ¿Cómo afectan las pasiones mi vida de oración? Santiago plantea en los versículos 2 y 3 dos problemas que provocan las pasiones cuando están fuera de control en la vida de oración. El primer problema que él plantea es el problema de la falta de oración en el versículo 2 al final. Y en el versículo 3 plantea el problema de la mala oración. La mala oración. La oración que va expresada a Dios con malas intenciones. Veamos en primer lugar el problema de la falta de oración. Dice el versículo 2 de Santiago: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Y cuál es la razón? Porque no pedís. El problema de la falta de oración. Dice Spurgeon, un famoso predicador, comentando acerca de este pasaje, el encabezado que Spurgeon utiliza para describir la condición de estas personas es la pobreza de la codicia. La pobreza de la codicia. Y muchos no lo verían así porque dicen: pero a través de la codicia es que yo consigo cosas. La gente lo ve así. Y hablan incluso hasta positivamente de la codicia. Ellos dicen: no, pero que mira, la codicia es lo que me permite a mí dejar yo cosas atrás y conseguir cosas nuevas. Pero Santiago nos está diciendo aquí que la codicia nos lleva a la pobreza y sobre todo a una pobreza espiritual. A una pobreza espiritual. Ustedes codician pero no tienen. Ustedes desean pero no tienen. Ustedes arden de envidia pero no tienen. El texto está describiendo una miseria que solamente las pasiones fuera de control producen. Una miseria espiritual. Pero no solamente que haya escasez, es que los deseos del alma muchas veces se tornan insaciables. Y ahí es que está el problema. Un deseo pasa al otro y son como olas interminables que ahogan el corazón. Uno tras otro, uno tras otro. De repente tú tienes el anhelo de querer tal cosa y lo consigues y ya no, inmediatamente tú consigues eso y ya se levanta otro deseo en el corazón. Son deseos insaciables.
anhelos que producen ansiedad y desasosiego en el corazón. Santiago está planteando la causa por la que las personas no tienen lo que ellos desean, porque no piden. Ellos desean, pero no tienen eso que piden. Combaten y luchan por eso que tanto ellos quieren, pero ellos no van a Dios para conseguirlo. Y nos preguntamos, ¿y por qué ellos no van a Dios para pedir eso que ellos tanto anhelan? Posiblemente porque ellos saben lo que Dios iba a pensar de eso que ellos iban a pedir, que no eran cosas buenas. Por eso ellos no van delante de Dios en oración. Hay otras cosas más importantes que Dios no le da a ustedes porque ustedes no piden. Y ustedes lo que están viviendo es bajo pasiones insaciables y no consiguen lo que verdaderamente importa. Hermanos, los deseos egoístas y mundanos matan la vida de oración. Hermanos, la matan. No importa qué tan bonito oremos. Si las pasiones están fuera de control, ellas van a acabar completamente con nuestra vida de oración. Si de veras nosotros queremos vivir bajo el marco de la voluntad de Dios, nosotros tenemos que ejercer control sobre nuestros deseos. ¿Y por qué no hacerlo? Ustedes saben qué es lo que pasa. Nosotros tenemos todas nuestras pasiones en el corazón, combatiendo. Y viene algo en un momento determinado que se interpone ante la satisfacción de ese deseo que yo me quiero dar. Y sentimos la frustración de no conseguir eso que queremos. Y puede ser un amigo, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser tu esposo, puede ser un hijo. Nosotros nos sentimos amenazados y tomamos posiciones y posturas y hablamos cosas y tomamos determinaciones que no son conformes a la voluntad de Dios y que muchas veces contradicen lo que la Biblia dice explícitamente. Pero nosotros no somos capaces de decirle a Dios eso en oración. No, porque nosotros sabemos lo que Dios piensa acerca de eso. Nosotros sabemos que Dios no está de acuerdo con ese tipo de actitud. Por eso es que no vamos a Dios en oración. Asumimos posturas y no vamos a donde Dios a decirle, Señor, ¿y qué tú piensas de esto? Porque lo que yo creo que mi jefe se merece es esto. Porque lo que yo creo que este hermano de la iglesia por lo que me hizo, yo lo voy a tratar así ahora. Ah, no, mi esposa lo que se merece es esto. A mi hijo que se prepare, que esto es lo que viene ahora. A esa mujer que se prepare, porque de ahora en adelante yo me voy a poner así. Y no vamos a donde Dios a presentarle ese tipo de actitud, porque Dios sabe. Nosotros sabemos lo que Dios piensa acerca de eso. Y así empezamos a tomar decisiones y a tener un trato distinto con los demás. Pero nosotros sabemos realmente cómo es que la Escritura nos exhorta a tratarnos los unos a los otros. Nosotros sabemos eso, pero nosotros no oramos por eso. No oramos. Nosotros no nos atrevemos a ir a Dios en oración a decirle eso. Porque nosotros sabemos que Dios no está de acuerdo con ese tipo de reacciones. Que Dios no está de acuerdo con ese tipo de conducta, de amarguras y de venganza. Dios no está de acuerdo con eso. Tú y yo lo sabemos. Por eso que tú y yo la mayoría de veces no oramos. Tú puedes ir donde Dios, en la condición en que tú estás en esta mañana y decirle, Dios, bendice esta actitud que yo estoy tomando. Bendícela. No, tú no puedes ir a Dios así, porque tú sabes lo que Dios piensa de eso. Ustedes no alcanzan porque ustedes codician y quieren la cosa como ustedes desean, pero no la obtienen porque no piden. Eso es lo que el texto está diciendo. No la obtienen porque no piden. No, ellos no se atreven a ir a Dios a decirle eso. No le presentan a Dios realmente cuáles son sus deseos, porque ellos no quieren que sus deseos sean frustrados y no quieren que le digan que no. Es por eso. No quieren que Dios nos diga que no. Y no oran por las cosas que más llenan nuestros corazones. Y hermanos, yo pregunto esta mañana, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración es derramar nuestros deseos delante de la presencia de Dios. Eso es lo que nos dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si eso que tú tanto deseas está en tu corazón, pues preséntaselo a Dios. Eso es lo que Dios nos está invitando.
Señor, examina mi corazón y mira si eso que yo estoy deseando es justo y recto delante de ti. ¿No deberíamos orar así? No, pero nosotros no vamos y hablamos con Dios esa cosa, porque la actitud de nuestro corazón es diferente. Es diferente. Lo que nosotros hacemos entonces es que usamos oraciones fabricadas. Eso es lo que nosotros hacemos. Que hablan de aquello que supuestamente que todo cristiano debe orar, pero no estamos derramando el corazón. Así, y la disfrazamos. Y comenzamos a fabricar oraciones ahí. Y nuestras oraciones incluso se vuelven a veces hasta mecánicas, pero no estamos derramando el corazón. La lista de prioridades de Dios y la lista de prioridades de estos individuos eran diferentes. Y podemos ver la lista de prioridades del Señor Jesucristo por la forma en que Él oraba. Y las prioridades que Él nos pide a nosotros, en la manera en que nosotros oremos a Dios. Eso nos deja ver a nosotros una idea de cómo Cristo oraba y por cuáles cosas Él pedía. En la oración del Padre Nuestro que nosotros tenemos, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y luego nuestros propios asuntos. Así nos enseñó el Señor. ¿Tú estás orando así? La oración realmente tiene sentido cuando nuestras almas están dispuestas a ponerse a tono con la voluntad de Dios. Solamente ahí tiene sentido nuestras oraciones. O expresan la intención de que la voluntad de Dios se cumpla. Ahí es que tiene sentido la oración. La oración verdadera nunca tiene la intención de cambiar la voluntad de Dios. Nunca. Por eso Cristo oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. La tuya. Uno muchas veces se ve orando y uno dice: mira, Señor, estas cosas, y tú sabes lo que yo te estoy pidiendo, y bendíceme esta actitud, y tú sabes cómo están las cosas, y yo lo pongo en mano tuya, y yo estoy orando por eso. Y cuando de allá para acá vienen las respuestas, entonces nosotros nos sentimos como unos miserables. Pero, ¿y cómo es posible que Dios me haya dicho que no? ¿Y qué yo voy a hacer ahora? Entonces lo que tú estabas tratando era de torcerle el brazo a Dios. ¿Eso es lo que tú estabas tratando? ¿O solamente las cosas eran como tú las planteabas? No, hermanos, tenemos que orar esperando respuesta a la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Porque si era como solamente tú lo planteabas, entonces el asunto es serio. Oramos al Señor como el Señor: que se haga tu voluntad, no la mía. No la mía. Cuando las pasiones están fuera de control, no tenemos el mínimo deseo de presentarle las cosas a Dios, porque Dios sabe porque tú y yo sabemos que Dios no está de acuerdo muchas veces con la actitud de nuestro corazón. Es increíble notar también que a veces nosotros los hijos le pedimos algo a nuestros padres y les decimos algo así: yo sé que tú me vas a decir que no, pero tú sabes, yo quiero que tú, espérate, tú sabes que yo te voy a decir que no, y como quieran así tú me lo pides. Y nosotros así mismo le oramos a Dios. Nosotros somos así con Dios también. No vamos a donde Dios porque sabe lo que Dios piensa de esa cosa, que Dios me va a decir que no, y por eso yo no oro, porque yo sé y estamos conscientes muchas veces de cuáles son los propósitos de nuestro deseo de ir tras esas cosas. Sabemos que hay un conflicto por esas pasiones. Incluso hay hermanas, hermanos también quizás, que orarán de la siguiente manera: mira, Dios, yo sé que él no es cristiano, pero él se ve un hombre bueno y él hace esto y me ha dicho lo otro y me ha dicho cosas muy bonitas, incluso piensa mejor que muchos de los hermanos que están en la iglesia. Pero tú te atreves a presentárselo a Dios en oración. No, tú no vas a presentárselo. ¿Por qué? Porque tú sabes claramente lo que Dios piensa acerca de los matrimonios mixtos. Tú sabes lo que Dios piensa acerca de eso. Ustedes no tienen lo que desean porque no piden.
debemos anhelar tener las cosas, pero con la bendición de Dios, con la aprobación de Dios. Debemos querer que Dios sea únicamente aquello que nos conviene. Por eso es que debemos orar. Y yo pregunto, ¿puedes tú orar a Dios por eso que tú deseas tanto? Por eso que tú tanto anhelas. ¿O te avergonzaría que una de las personas de aquí se enterara de eso que tú deseas tanto? ¿Tú te avergonzarías de eso? Porque quizás esa sea la misma razón por la cual tú no vas a presentarle tus deseos delante de la presencia de Dios. Dice Isaías capítulo 29, versículo 15: ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? Muy hondo esconden sus planes. No, hermanos, nosotros tenemos que traer nuestros planes delante de Dios, delante de la presencia de Dios y presentarlos. Dios, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Nuestra oración debe ser, Señor, si tú no nos encaminas a bien, no nos movemos de aquí, porque yo lo único que quiero es agradarte y glorificarte a ti. Esa debe ser nuestra oración. Nosotros conocemos incluso el lenguaje evangélico y bíblico, y muchas veces cuando oramos y queremos utilizar un lenguaje bíblico disfrazado y usar frases adecuadas o políticamente correctas, y que para que Dios vea que yo estoy orando con lo que dice ahí en la Escritura. Y podemos usar frases como, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos muevas de aquí. Nosotros no nos vamos a mover a ninguna parte. Pero hermanos, no solamente es expresar de labios, es involucrar todo el corazón. Es orar con el corazón. Es realmente nosotros entregar nuestros planes y ponerlos en las manos de Dios. No es solamente expresarlo, es expresarlo de corazón. Señor, mira esto que nosotros queremos hacer, lo ponemos en tus manos, danos el sello de tu aprobación y danos tu bendición. Y si no es con tu bendición, nosotros no queremos eso. Es orar de esa manera. Si no es con tu bendición, nosotros no queremos eso. Dice Thomas Watson, y presten atención a esta cita realmente, dice, vivir en el pecado endurece el corazón y hace sordo el oído de Dios. El pecado cierra la boca de la oración para no ir a pedir la bendición de Dios. Hace lo que el ladrón al viajero, le pone una mordaza en la boca para que no pueda hablar. El pecado envenena la oración. El pecado cortará las alas de tus oraciones para que no puedan volar al trono de la gracia. El pecado, hermano, el pecado te llevará a no orar. Y cuando lo hagas, orarás de una manera mecánica y fría. El pecado lleva a eso. Hermanos, orar es decirle a Dios, Señor, en este momento yo tengo un mar agitado de pasiones. No es esconder esas pasiones, porque Dios sabe que están ahí. Señor, yo tengo un mar agitado de pasiones. Dame discernimiento, dame sabiduría para yo saber discernir cuáles son las correctas y cuáles son las incorrectas. Señor, dame corazón para yo saber eso. Yo necesito agradarte a ti y sin ti no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Hermanos, nosotros necesitamos aprender a desear las cosas correctas. Necesitamos aprender eso. Y solamente así Dios nos dará las cosas que nosotros pedimos. Solamente así. Dice un comentarista, no hay una oración que todos necesitemos orar más que aquel que pedirle a Dios que podamos amar lo que Él manda y desear lo que Él promete. Dice, no hay oración que nosotros necesitemos más que esa, que amar lo que Dios manda y desear lo que Él promete. Nosotros necesitamos orar de esa manera. Mientras más tu corazón se incline por las cosas celestiales, más aprenderemos a orar como conviene. Nuestros deseos deben ir a tono con la voluntad de Dios. Ustedes no alcanzan esas cosas porque ustedes no piden. La oración tampoco tiene el propósito de informar a Dios, sino de someternos a Él. Porque Dios sabe las cosas. Oramos sometiéndonos a su voluntad. Es por eso que
la oración de Agur llama tanto la atención en Proverbios capítulo 30. Dice Agur: no me dé pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Ustedes saben por qué Agur oró de esa manera? Porque Agur se conocía a sí mismo. Señor, no me dé pobreza ni riqueza. ¿Cuántos nosotros oramos así? ¿Cuántos de nosotros? El problema de la falta de oración, no encomendar nuestros propios asuntos a Dios. Pero hay un segundo problema que Santiago plantea en el versículo 3, y es el problema de la mala oración. No es solamente que no oramos, sino que cuando lo hacemos con malas intenciones. Versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El primer problema era que no oraban. Ahora el problema es que ellos oran con malas intenciones. Cuando el texto dice pedís mal, no se está refiriendo a aquello. Y ustedes no se saben la mecánica de la oración. Miren, lo voy a explicar ahora. Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. ¿Ya? Si ustedes hacen eso, ya, ustedes saben orar. No era eso lo que Santiago se estaba refiriendo. Santiago está hablando aquí de la cualidad moral de la oración. Cuando el texto dice pedís mal, está calificando esas oraciones como pecaminosas. Es una descripción moral que el texto hace de estas oraciones. Y observen cómo algo tan sagrado y sublime como la oración, el medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios, es usada para fines que contradicen su fin. Podemos usar la oración, el medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios, para cosas contrarias. Asumir incluso una postura ofensiva en medio de la oración. Podemos incluso asumir una actitud pecaminosa cuando estamos confesando nuestros pecados. Eso es lo que el texto está diciendo. Hermanos, y noten que Santiago le está diciendo a esta persona: ustedes están orando para gastar en sus deleites. Noten cuál era el propósito de las oraciones de estas personas. Si uno le dice eso a un hermano de hoy día, un hermano lo que le puede decir a uno es: ¿y quién eres tú para jugar mi corazón? ¿Tú sabes con qué intención que yo estoy orando? Pero estas personas fueron atrapadas por el Espíritu de Dios. Fueron atrapadas aquí. Pero estas personas no podían decir: ¿y tú sabes cuál es el propósito por el cual yo oro? No, porque el Espíritu Santo sí sabía cuál era su intención. Dios sabe que los únicos fines por los cuales ellos oraban eran para gastar en sus deleites. Dice Proverbios 21, 27: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más trayéndolo con mala intención. Es una oración que abomina a Dios. Hay un mal propósito, una mal motivación. Y la motivación clara de estas personas no era orar por una necesidad verdadera, sino que era una oración egoísta. Ellos estaban orando prácticamente para gastar en un deleite carnal, en aquello que le iba a brindar satisfacción carnal. Ellos estaban orando por aquello que iba a aplacar sus mentes con pasiones descontroladas. Y recuerden, como habíamos dicho la semana pasada, la palabra que Santiago utiliza aquí para deleites es hedoné, de donde viene nuestra palabra hedonismo. Estas personas solamente procuraban la satisfacción de sus deseos. El contenido de sus oraciones hablaba acerca de ellos mismos, decía algo de lo que estaba dominando en sus corazones. El Señor Jesucristo ministraba y en ocasiones dejaba ver las intenciones con las que las personas pedían ciertas cosas. Y una de esas escenas que nosotros vemos en las Escrituras es lo que nosotros encontramos en Lucas capítulo 12,
cuando aquel hombre le pidió al Señor que le ayudara con su hermano para que partieran la herencia con él. Y entonces eso provoca aquella parábola del rico insensato que se narra en Lucas capítulo 12. Dice ya en Lucas 12:13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posees. La intención no se podía ver, pero Cristo sí sabía con cuál intención este hombre le estaba pidiendo esto. Y él le dice: tú estás preocupado por las cosas de esta vida, tú estás preocupado por las cosas de este mundo. Él quería que el Señor fuera su mediador, pero lo fue con una mala intención. Él fue donde el Señor con una mala intención. El problema no estaba en que él le pidiera a Cristo que fuera el mediador, sino el problema estaba en que él tenía un corazón lleno de codicia y de avaricia. Y por eso nace esa parábola del rico insensato. ¿Qué estaba pasando? Este hombre hizo una oración a Cristo: ayúdame. Pero el Señor le dice: no, tú tienes un corazón lleno de codicia. Tú tienes un corazón que solamente está lleno de malas motivaciones. Y también ustedes recuerdan el caso de Simón el mago en Hechos capítulo 8. ¿Ustedes recuerdan eso? Él ve a los apóstoles que están ministrando bajo el poder del Espíritu de Dios y tiene un anhelo: denme ese poder, ¿cuánto cuesta? ¿Y qué le dicen los apóstoles? Tu dinero perezca contigo. Y la descripción de él lo deja muy mal parado. ¿Qué pasó allí? El Espíritu Santo descubrió las malas intenciones que este hombre tenía. No, yo quiero ser como ustedes, decía él. Yo quiero darle a Dios la gloria también. Pero no era eso lo que realmente él quería. No, él tenía malas intenciones. Nosotros podemos coger un arco y estirar la cuerda con toda la fuerza que nosotros podamos, hasta lo último que se pueda, estirar esa flecha. Por eso no nos garantiza, hermano, que esa flecha va a dar en el blanco. Eso no garantiza eso. Hermanos, nosotros necesitamos hacer oraciones con fervor, pero no solamente nuestras oraciones deben quedarse en el fervor. Nosotros necesitamos oraciones que sean fervorosas, pero que estén bien dirigidas al blanco, que estén bien dirigidas a que se haga la voluntad del Señor en medio nuestro. Piden y piden y piden, pero no reciben lo que piden, porque son oraciones hechas con los deseos de sus corazones que están descontrolados. Y no era que todos estaban deseando una misma cosa, no era eso lo que pasaba, pero la intensidad de sus deseos dejaba claro que era lo que ellos querían. Y no eran cosas necesariamente malas por las que ellos estaban deseando, pero los propósitos por los cuales ellos seguían eso, lo dejaba a ellos claro. Y eso también nos afecta a nosotros. El catálogo de cosas que nosotros deseamos puede ser muy amplio: riquezas y placeres, posesiones, logros personales y honor, comida y sexo, encontrar pareja, gozar de salud. Todos esos deseos pueden ser buenos y son buenos, pero esos deseos pueden a nosotros quitar el lugar que le corresponde a Dios si se descontrolan en nuestros corazones. Hermanos, examinemos bien nuestras oraciones, examinemos bien nuestras intenciones, porque es posible orar a Dios con malas motivaciones. Noten el daño tan profundo que pueden ocasionar las pasiones. Por eso es que este tema es vital y sumamente fundamental, por el daño que pueden causar estas pasiones. Hermanos, nosotros debemos analizar nuestra vida de oración como individuos y como iglesia. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué es lo que nosotros deseamos que pase? ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Y con qué motivación lo hacemos? ¿Para qué hacemos todas esas cosas? Cristo nos dejó instrucciones con respecto a la oración, y nuestras oraciones
deben reflejar las prioridades de Dios. Y luego entonces tienen que venir nuestras necesidades espirituales y materiales. Es así que debemos orar. Pero oigan bien, realmente tienen que ser necesidades. Porque lo que muchas veces nosotros hacemos es que convertimos la oración, Señor, danos nuestro pan de cada día, en darme un Lamborghini y una casa en la playa. Así no es que debemos orar. Porque Dios no es un medio para nosotros conseguir cosas. Dios es el fin supremo por el cual nosotros debemos orar. Debe ser esa nuestra motivación. Dios es el tema principal de nuestras oraciones. Sus prioridades. Vayan conmigo al libro del profeta Oseas, en el capítulo 7, versículo 14. Libro del profeta Oseas, capítulo 7. Esto es tan importante mostrarlo, hermanos. Dice el versículo 14, usted lo puede leer ahí mismo conmigo. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Estas personas clamaron a Dios, pero no clamaron con el corazón. O sea, hermanos, que se puede clamar a Dios sin el corazón. Y hermanos, tenemos que tener cuidado con esto. Y dice el texto que ellos se congregaban para el trigo y para el mosto. Eran para cosas personales, eran para deleites personales. Y Santiago nos dice que esa es la razón por la que los hermanos no recibían lo que ellos pedían. Y yo te pregunto, si nosotros oramos a Dios por algo que nosotros queremos y nosotros no recibimos eso, ¿eso es una bendición o una maldición? ¿Eso es una bendición o una maldición? Bueno, nosotros sabemos por las Escrituras que Dios complace los deseos de los hombres para su propio mal. Ocurrió así con los israelitas en el desierto, cuando ellos le pidieron carne a Dios y murmuraron y se quejaron contra Dios. Y el Señor lo complació a tal punto de que la carne le iba a salir por las narices. Y dice el Salmo 106, versículo 14, que habla de eso y hace referencia a esto. Dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Y noten que el deseo de comer carne no es malo en sí mismo. Pero estas personas estaban entregadas a un deseo desordenado. Había un desorden en el corazón. Y en vez de ocupar un deseo adecuado, ellos estaban buscando satisfacer sus necesidades carnales. Y Dios lo complació a ellos. Pero ¿qué vino por ahí detrás? Las consecuencias de ellos entregarse a ese deseo. Igual nosotros vemos a aquellos que le pidieron a Cristo que se fuera de sus contornos. Y Cristo lo complació a ellos. No, Cristo, vete de aquí. Y Cristo se fue, pero para su maldición. Cristo se fue. Y lo que nosotros vemos es que estos hermanos a lo que Santiago le escribe, estaban pidiendo por cosas, pero ellos no recibían lo que ellos pedían. Y vuelvo y pregunto, ¿eso es una maldición o una bendición? Hermanos, yo creo que nosotros podemos ver claramente el cuidado que Dios tiene sobre sus hijos como un buen padre que es. Porque Dios no nos da todas las cosas que pedimos, porque Dios sabe que si nos complace nuestros deseos es para nuestra propia destrucción. Y por eso Dios es el Padre que es. Nos cuida. Algunas veces Dios no nos responde como una muestra de misericordia para que nosotros no nos hagamos daños a nosotros mismos. Hay cosas que nosotros le pedimos a Dios y Dios dice, es que no te conviene, es que no te conviene. Es que yo no te lo voy a dar ahora. Yo no te lo voy a dar. Espera, este no es el tiempo. Hermanos, Dios nunca se equivoca y se equivocará. Y si Él nos da el sí, es porque nos ama. Y si Él nos da el no, también es porque nos ama. La bendición de Dios no está ni en el sí ni en el no, sino en su voluntad. Ahí es que está la bendición de Dios.
Tenemos un Padre que nunca cometerá un error en su crianza, y eso debe alegrar intensamente nuestros corazones. Dios nunca responde las oraciones de acuerdo a nuestros intereses, sino de acuerdo a su voluntad, sino de acuerdo a lo que Él quiere que se haga. Y nosotros que somos sus hijos debemos someternos a su voluntad, que siempre será buena, agradable y perfecta. Aunque nosotros cuando estemos sumergidos en problemas no lo veamos así, pero siempre será buena, agradable y perfecta. La bendición, dice alguien, en los caminos del pecado, es una bendición nosotros encontrarnos con la desilusión. Porque nosotros muchas veces queremos, porque son deseos lícitos, creemos que estamos haciendo cosas buenas. Y Dios viene y nos da el no. Y dice alguien, eso es una bendición. Que Dios nos dé el no en los caminos del pecado. Eso es bueno. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino solamente a tu nombre sea dada la gloria. Todos nuestros deseos tienen que estar subordinados a la gloria de Dios. Nuestros deseos tienen que buscar la gloria de Dios. Nuestras oraciones tienen que buscar la gloria de Dios. Dios sabe cuando tú buscas su gloria y cuando tú buscas complacerte a ti mismo. Esa es la razón por la que muchas veces Él no te da todas las cosas que tú le pides, porque Dios sabe que es lo que tú buscas. Como Cristo oraba en Juan capítulo 12, versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cuál era la oración de Cristo? Sálvame de esta hora. No, Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. De manera, hermanos, ¿qué lecciones nosotros podemos aprender de este pasaje? ¿Qué nosotros podemos aprender de esto? ¿Qué debemos hacer? Yo pregunto, ¿estamos viviendo con las pasiones fuera de control o las pasiones nos están controlando a nosotros mismos? Las pasiones afectan nuestras relaciones interpersonales, afectan nuestra vida de iglesia, nuestra vida de oración, y afectan incluso nuestra relación con Dios, como nosotros veremos en esta noche. Causan estragos en nuestra relación con Dios. Lo que nosotros oramos y dejamos de orar es afectado por nuestras pasiones. Tú quieres tanto eso y anhelas tanto eso que incluso hasta en oración se lo presentas a Dios, porque tú lo anhelas tanto. Evalúa tu vida de oración. Evalúa tus deseos en esta mañana. Tú le oras a Dios realmente diciéndole: Señor, ayúdame a conocerme a mí mismo. ¿Aparece ese tema en tus oraciones? Órale al Señor y pídele que te muestre y te guíe para conocer si en ti hay caminos de perversidad. El Señor te lo hará mostrar. Si el Espíritu Santo hiciera una evaluación de cómo tú te relacionas con los demás y de cómo está tu vida de oración, ¿qué diría en esta mañana? ¿Qué diría? Examinemos nuestros corazones por la manera en cómo nosotros oramos. ¿Qué refleja tu vida de oración? ¿Refleja que tú buscas la gloria de Dios y los intereses del reino? ¿O refleja que tú buscas las cosas de este mundo y los placeres de la vida? Eso es lo que refleja tu vida de oración. ¿Qué está afectando tu vida de oración? Al principio nosotros decíamos que el lenguaje de la sanguijuela es dame, dame. Y yo pregunto, ¿cuál es el lenguaje de tu corazón? ¿Es ese también, dame, dame? ¿Cómo tú vas a Dios cuando tú oras? ¿Con qué espíritu tú le oras a Dios? ¿Tú le oras sometiéndote a su señorío realmente? ¿Reconociendo de que Dios puede decirte que no? Hermanos, nosotros hemos estado hablando de cosas muy internas. Las pasiones son algo que nadie puede ver. Eso no lo puede ver ni el que está al lado tuyo, ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo. Solamente el Espíritu Santo y tú saben qué es lo que realmente está en tu corazón. Por lo tanto, examínate en esta mañana. Y hay una meditación que debe venir a nuestra mente acerca de nuestros deseos. ¿Qué está motivando nuestra vida? ¿Qué es lo primero que tú buscas al despertarte en la mañana? ¿Qué es lo primero?
Piénsalo, porque ahí inmediatamente tú sabrás dónde que realmente está tu corazón. ¿Qué tú buscas en la mañana? ¿Qué es lo que te impulsa a levantarte todas las mañanas? ¿Qué tú agarras en la mañana primero? ¿Tu celular o la Biblia? ¿Qué tú agarras? A sinceridad, contigo mismo. ¿Están las pasiones ejerciendo control sobre ti o tú ejerciendo control sobre las pasiones? ¿Cuál de las dos? Una de las cosas que me impresiona de este texto es que Santiago le está hablando a creyentes. Imagínense entonces la condición de las personas que no tienen a Jesucristo, que están controladas por sus deseos, como veíamos la semana pasada. Las personas que no conocen a Dios están esclavizadas a sus deseos. Y si hay personas aquí en esta mañana que no tienen a Jesucristo, Cristo tiene una palabra para ustedes en esta mañana. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cristo está diciendo, no busques tus beneficios personales, porque los meses, los años y la vida pasará, y todo eso perecerá. No te afanes tanto por las cosas, dice Cristo. Búscame a mí. Busca a Jesucristo. Y Él está aquí en esta mañana. Y Él te dará una satisfacción que no terminará nunca. Nunca. Como nosotros cantamos en esta mañana. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y cuando tú tengas a Cristo, lo disfrutarás sin fin y sin límites, eternamente y para siempre. Que este mensaje haya sido de edificación y que nosotros examinemos dónde está nuestro corazón por la manera en cómo nosotros lo estamos orando a Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias por permitirnos la bendición de extraer los alimentos de ella. Ayúdanos a poner por obra lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros leemos, lo que nosotros estudiamos. Porque esa es una de las cosas que tú nos expresas en tu palabra. Esa es tu voluntad, que nosotros pongamos por obra lo que tú nos dices y lo que tú nos has revelado. Pero al mismo tiempo vemos la lucha interna con nosotros mismos, con nuestros deseos. Y es imposible ganar esta batalla. Es imposible nosotros mantenernos firmes en los días malos si tú no estás con nosotros y nos ayudas. Por lo tanto, ayuda a Iglesia Templo Bíblico Montellano a poder ejercer control sobre sus deseos y que solamente lo hagamos para la gloria de tu nombre. Que así sea, oh Padre, que ese sea nuestro deseo supremo de agradarte a ti en todas las cosas que nosotros hagamos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Dios le bendiga.